del Hospital Rebagliati. El tema que me encargaron hablar es sobre litiasis urinaria. Es una patología muy frecuente en la práctica urológica. Es la tercera patología más frecuente después de la infección urinaria, después de la patología prostática, del HBP. En tercer lugar está la litiasis urinaria. Mi charla se basa en las guías de urología, guías internacionales, la guía europea, que ustedes lo tienen en el sílabus, la guía americana, la Confederación Americana de Urología y la Sociedad Internacional de Urología. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es litiasis urinaria? La litiasis urinaria es la afección renal que es causada por la presencia de cálculos o litos que van a tener diferente evolución, que puede ser desde asintomáticos hasta ser muy sintomáticos, poco sintomáticos. Puede comprometer la función renal, incluso puede llegar a la pérdida de la función renal, llegar a la insuficiencia renal terminal. ¿Y qué es un lito o qué es un cálculo? Los cálculos son estructuras cristalinas que se forman a nivel de la papila, crece, se desprende y migra hacia la vía urinaria. Y es, dependiendo del tamaño, es el que va a dar la sintomatología. Puede obstruir la vía urinaria y puede generar un dolor muy intenso, que es el cólico renal. O ser cálculos pequeños, menos de 4 milímetros, y pueden ser expulsados sin molestia. O ser cálculos muy grandes y comprometer toda la vía urinaria alta, toda la apéndice renal, todos los cálices, y son los cálculos oraliformes. Como les decía, es bastante frecuente en nuestro medio la litiasis urinaria, y ustedes sí o sí lo van a ver en su práctica diaria como médicos que van a salir, lo van a ver en el CERU, lo van a ver en el internado. Un poco de historia de los cálculos. Los cálculos es tan antigua como nuestra humanidad. Se dice que el cálculo más antiguo es un cálculo de vejiga que correspondería a 4.800 años antes de Cristo. El cálculo renal más antiguo fue descubierto ya hace 3.000 años antes de Cristo. Lo encontraron paralelo a la columna vertebral en una momia egipcia. Y ya Hipócrates, 460 años antes de Cristo, él ya hablaba sobre la semiología del cólico renal, ya hablaba sobre las teorías de la formación de los cálculos. ¿Y qué nos dice la guía europea con respecto a su incidencia? Dice que va a depender de varios factores, ¿no? Del factor geográfico, va a depender del clima, ¿no? Debido al calentamiento global, va a haber mayor problema de deshidratación crónica. Va a deberse también a factores étnicos. Esto es más frecuente en la gente blanca, en la gente caucásica es mucho más frecuente, es menos frecuente en los afroamericanos. Tiene que ver mucho acá la dieta. Hay cálculos que se forman por el exceso de consumo de proteínas de origen animal, las purinas, y la baja ingesta de líquido asociado. Actualmente hay mucho problema de síndrome metabólico, de obesidad, y la obesidad, el síndrome metabólico, está relacionado con cálculos de ácido úrico. También tiene que ver el factor genético. Los cálculos se dan en todas las edades. Hay niños, hay infantes, adolescentes, adultos jóvenes que tienen cálculos, ¿no? Y en ellos vamos a encontrar cálculos por cistina, por hiperoxaluria. La tasa de prevalencia de los cálculos varía de región a región. Se dice que va del 1 al 13% la prevalencia. Y en países en desarrollo, como es Estados Unidos, como es Canadá, Suecia, los cálculos son altamente prevalentes, más del 10%. No es lo mismo. En resumen, ¿qué podríamos decir en cuanto a la epidemiología de los cálculos? Es una enfermedad muy común de la vía urinaria. Su incidencia es muy variable, va del 1 hasta el 20%, pero la prevalencia va del 1 al 13%, esto en forma global, ojo, y tiene una particularidad, su alta recidiva. Por eso es que hay que tratar el cálculo desde el origen, no solamente quirúrgico. A los 5 años se dice que puede recidivar hasta el 50% de los pacientes, puede volver a formar cálculo, y a los 10 años hasta el 70%.
Los cálculos por ácido úrico, por cisteína, hay que tener bastante cuidado. Cuando ustedes lo diagnostiquen, tienen que hacerle seguimiento, porque estos cálculos son muy frecuentes, pueden recurrir muy seguido. Predomina en los varones con respecto a las mujeres, ¿no? Aunque últimamente ya las mujeres se están equiparando a los varones debido al problema de la obesidad, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad, como les decía, en todas las razas, menos en los afroamericanos, es menos frecuente, y constituye el 20% de toda nuestra práctica urológica y el 5% de todas las urgencias en general. Y bueno, se ve que también la herencia últimamente tiene que ver mucho, 25% de los casos es cálculo hereditario, ¿no? Y últimamente también se está triplicando más la litiasis. Hay formadores de cálculo de alto riesgo. Dentro de estos factores generales tenemos, pues, cuando aparecen tempranamente, ¿no? En los niños, adolescentes, hay que hacer el seguimiento. Otro, cuando los cálculos vienen de familia, por genética también, ¿no? Cuando son formadores recurrentes, o me traté de un cálculo a los 4 meses, o otra vez estoy formando cálculos, entonces son factores de alto riesgo. Cuando el tiempo es corto desde el último episodio de cálculo, también es otro factor de riesgo. Los cálculos de brucita, los cálculos de ácido úrico, de urato, los cálculos infecciosos, los de esturita, son cálculos de alto riesgo. Un riñón solitario y la enfermedad renal crónica. En cuanto a enfermedades que están asociadas a la formación de cálculos, es muy frecuente, por lo menos en mi hospital es bastante frecuente, los pacientes con hiperparatiroidismo, que son formadores recurrentes de cálculo. Entonces, estos pacientes hay que tratar el hiperparatiroidismo para parar la formación de cálculos. También tiene que ver el síndrome metabólico, lo del trastorno mineral óseo, la nefrocarcinosis, la enfermedad renal poliquística, los problemas gastrointestinales, la lesión medular por vejiga neurogénica, la sarcoidosis. Todo esto son enfermedades que forman cálculo de alto riesgo. En cuanto a los factores genéticos, ¿no? La litiasis renal tiene una heredabilidad estimada, se dice que más o menos del 45%. Hay que considerar realizar pruebas genéticas, no en todos los pacientes, pero sí en niños, en adultos menores de 25 años, en adultos mayores de 25 años, solo si existe sospecha clínica de un trastorno hereditario o un trastorno metabólico subyacente a litiasis renal. Entonces, ¿cuáles son estas características de recurrencia? ¿Cómo diagnosticamos? ¿A quiénes le vamos a pedir? ¿A quiénes le vamos a hacer prueba genética? Aquellos que hacen recurrencia, es decir, más de 2 episodios de cálculo, de formación de cálculo, o aquellos que tienen cálculos bilaterales en ambos riñones, o viene ya de familia, ¿no? Mi mamá tiene cálculo, yo tengo cálculo, mi papá tiene cálculo. A esos pacientes hay que hacerle pruebas genéticas. También hay formadores de cálculo de alto riesgo en cuanto a lo que es el trastorno metabólico, ¿no? La formación de cálculo de origen, tenemos de origen genético, perdón, acá, el más conocido es la cistinuria, ¿no? También está el síndrome de Leach-Nyhan, la fibrosis quística, y también hay formación de cálculos inducidos por fármacos. En el hospital tenemos todo un servicio de pacientes de infectología, pacientes con VIH. Esos pacientes dentro de su tratamiento reciben indinavir. Ese fármaco forma cálculos de indinavir. La particularidad de ese fármaco es que los cálculos son transparentes en tomografía. A diferencia de todo lo demás, todo cálculo lo van a ver en tomografía, excepto el de indinavir, ¿no? Y también tiene que ver con anomalías anatómicas que están relacionadas a su formación. Pero estas anomalías lo que hace es genera éstasis urinaria. Al generar éstasis, lo que va a generar es precipitación de los cálculos. Cuando tenemos un riñón en esponja, en la estenosis biureteral, en los divertículos calicilares, en las estenosis ureterales, en el ureterocele, en el reflujo ureteral, son alteraciones, son anomalías de la vía urinaria, ¿no? Y también se debe a factores ambientales y a factores profesionales, como es temperaturas ambientales elevadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos acá y nadie nos hidratamos, ¿no? Estamos en deshidratación. O la exposición crónica al plomo, al cadmio.
El síndrome metabólico. El síndrome metabólico cada vez vemos más, no solamente en nuestro país, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Perú, que el síndrome metabólico cada vez es altísimo, estamos viendo. Hablar de síndrome metabólico es hablar de la resistencia a la insulina, estamos hablando de la obesidad central, estamos hablando de la hipertensión, de la hiperlipemia. ¿Qué pasa con este síndrome metabólico? El síndrome metabólico lo que va a generar es una disminución del pH urinario. Al disminuir el pH urinario, lo que va a resultar es el depósito de cristales de ácido úrico y de esta manera se forman los cálculos, ¿no? Ya está bien establecido que hay una relación directa del síndrome metabólico con hiperuricemia, con hiperglucosuria. El 34% de todos los diabéticos tienen cálculo por ácido úrico. En cuanto a su etiología, ¿no? Como hay factores que van a determinar la formación de cálculos. Hay factores extrínsecos, factores que uno lo puede modificar, y hay factores intrínsecos con poca posibilidad de modificar o no se puede modificar. Dentro de lo que no podemos modificar está el sexo, obviamente, ¿no? Es más frecuente en los varones. ¿Qué tipo de cálculo? Los de oxalato, los de ácido úrico, y en las mujeres es menos, pero podemos ver cálculos de tipo metabólico, cálculos infecciosos, ¿no? En cuanto a la edad, el pico varía de 20 a 50, algunas literaturas dice a los 30 años para los varones, a los 50 años para las mujeres, ¿no? En cuanto a la raza, es más frecuente, como les decía, en los blancos, en los caucásicos, menos en los afroamericanos. Y las alteraciones anatómicas, tal vez este es el único que podríamos corregir o modificar, del resto no vamos a modificar. Dentro de las alteraciones anatómicas está todo lo que genera éstasis, le decía, ¿no? Porque va a precipitar cristales. Dentro de ese grupo está la ectasia tubular renal o el conocido riñón en esponja, la estenosis piel ureteral, los divertículos o los quistes también calicilares, la estrechez del uréter, el reflujo vésico-ureteral, el ureterocele, el riñón en herradura. Esto podríamos corregir o modificarlo por cirugía. Y el factor genético, pues no vamos a corregirlo, la litiasis úrica, la litiasis porsantina, porcistina. Y lo que sí podríamos corregir es el factor geográfico estacional. Si estamos en una zona calurosa, pues nos mudamos, podemos ir a otro lugar. Si comemos mucha carne roja, muchas proteínas, dejemos de consumir carne roja, mariscos, comidas saladas. No tomamos líquido, ingiere más líquido, esto sí podríamos modificar. En cuanto a la clasificación de los cálculos, ¿no? Los cálculos se pueden clasificar por su tamaño, se pueden clasificar según la ubicación, se pueden clasificar según las características radiológicas. Según el tamaño, ¿no? Uno puede tomar una medida, 2, 3 medidas, ¿no? Lo que las guías utilizan pues son las mediciones lineales del diámetro y en relación a eso han hecho una clasificación. Menor de 5 milímetros, entre 5 y 10, entre 10 y 20 y mayor de 20 milímetros, ¿no? Pero el volumen es el mejor ojo predictor de ausencia de cálculos, ¿no? Después de una cirugía. En cuanto a la ubicación, el cálculo puede estar en el riñón, puede estar dentro del riñón, en el cáliz superior, en el cáliz medio, en el cáliz superior, en el cáliz anterior o en el cáliz posterior, puede estar en la pelvis, puede estar en el uréter proximal, en el uréter medio, en el uréter distal, puede estar en la vejiga, incluso hasta en la uretra proximal. Y según su clasificación radiológica, depende de la densidad, ¿no? del cálculo. Hay cálculos que uno lo va a ver, ¿no? Como el hueso, son cálculos radiopacos. Cálculos que no vamos a ver, que son cálculos transparentes o radiolúcidos, como los cálculos por ácido úrico, no se ve, ¿no? Pero la tomografía sí lo capta. Si le pides una placa de abdomen simple, no van a ver un cálculo de ácido úrico. Pero también hay una intermedia que es poco radiolúcido, ¿no? Es otra clasificación radiológica. También se puede clasificar según su etiología de su formación, se puede clasificar según su composición, según su riesgo de recurrencia en alto o bajo riesgo. Según su clasificación, según la etiología, vamos a ver, hay cálculos
no infecciosos, como los cálculos de oxalato de calcio, los de fosfato. Hay cálculos infecciosos, como los conocidos de estruita, ¿no? Los de causas genéticas, como la cistina, la santina, ¿no? Y los inducidos por drogas, por ejemplo, el vinagre. El más conocido, hay varios, pero el más conocido que vemos es el vinagre. Y según su composición, ¿no? La composición es muy importante porque de acuerdo a ello nosotros vamos a tratar, vamos a corregir. Si recurre mucho, pues hay que tratar la base que está generando esto. Por eso dice ahí, es la base para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas posteriores. En este grupo vamos a ver cálculos de oxalato, cálculos de ácido úrico, los de estruita, los cálculos inducidos por drogas, y todo eso podemos nosotros corregir. En cuanto a los tipos de cálculos en orden de frecuencia, los más frecuentes son los cálculos cálcicos, la litiasis cálcica. El 80% son cálculos cálcicos, ¿no? Es el más frecuente, se ve más en los varones con respecto a las mujeres. El problema es que este cálculo es muy recidivante, ¿no? Si uno no se cuida, no se hidrata bien, vas a recidivar, ¿no? Dentro de este grupo está el oxalato de calcio, el más conocido, el monohidratado, y el dihidratado y el fosfato de calcio. Ese cálculo que nos genera semejante cólico renal, es más conocido, es el monohidratado, por su característica, por su forma de cálculo. Es un cálculo negro, medio marrón, un cálculo un poco a veces amarillo, pero su superficie es muy irregular y tiene como púas, como espículas, y cuando el cálculo desciende de la papila va arañando todo el ureter y encima se obstruye. Eso es lo que genera el cólico renal. El tamaño varía, puede ser de microscopio, este cálculo microlitiasis, o puede ser cálculos coraliformes, cálculos por encima de 2 centímetros, ¿no? Y el fosfato de calcio es menos común, pero mucho más agresivo, es un cálculo duro, es algo blanco, grisáceo, su superficie es un poco más lisa, un poquito más, algo irregular, no tiene espículas, ¿no? Pero es un cálculo muy duro. En segundo lugar están los cálculos de ácido úrico, ¿no? Ocupa el 5% de todas las litiasis y, bueno, han aumentado debido a la prevalencia del síndrome metabólico, obesidad, diabéticos, cada vez vemos más. Bueno, también aumentaron los cálculos por ácido úrico. Bueno, el ácido úrico sabemos que es un ácido débil, que a pH ácido es muy insoluble y fácilmente se cristaliza. Hay factores que van a favorecer su formación de este cálculo. Uno de ellos es la hiperuricemia. Los que tienen gotas, se dice que el 10 al 20% van a formar este tipo de cálculos por ácido úrico. El que toma poco líquido, los pacientes a mayor edad, mayor riesgo de hacer cálculos por ácido úrico, bueno, y el consumo rico en proteínas animales. En tercer lugar están los cálculos infecciosos, los cálculos de estruvita, otro nombre, o los de fosfato, amonio, magnesio, ¿no? Este cálculo, su particularidad es que se ve más en mujeres y está relacionado el 90% a gérmenes uriolíticos. Esto da infección urinaria. Estos gérmenes uriolíticos, a la cabeza está el proteo, no es el único, ¿ya? Pero a la cabeza está el proteo. Este cálculo generalmente es asintomático porque es un cálculo que crece toda la pelvis, son los corales clásicos que lo dibuja en semiología, que como el asta de ciervo, ¿no? Como es tan grande, eso no cae, no genera cólico, no genera dolor. Pero ¿por qué el paciente va a la consulta? Porque hace infección. Ah, ya, no se dio a la primera, busque causa, no hay, búscale arriba, búscale en el riñón y encuentran un cálculo coraliforme. Le hacen análisis pH mayor a 7, pH alcalino, le haces el examen de orina, va a salir cristales por estruvita, y siempre hay infección. Encima mujer, cálculo por estruvita. Bacterias, siempre, doctora, tengo proteos, tengo Klebsiella, tengo Serratia, salen los términos urolíticos. Y es bastante frecuente en nuestro medio. Ahí están todos los gérmenes urolíticos por importancia, como les decía, la cabeza está proteo.
Y los cálculos ya menos frecuentes, el cálculo de cistina. Este cálculo es de los niños, cálculo del adolescente, corresponde al 1% de todos los cálculos, no tiene diferencia en cuanto a sexo, ¿no? Se ve en la infancia, en la adolescencia, como les mencionaba, se relaciona con la cistinuria. A este cálculo pues hay una alteración en el transporte de 4 aminoácidos, como es la cistina, ubiquina, lisina, adenosina, y pues acá hay una herencia autosómica recesiva, ¿no? A este tipo de pacientes siempre hay que tener alcalinizada la orina, porque si no forman, ustedes no tratan el problema de fondo, como les digo, N veces van a formar cálculos. Son cálculos de 3, 4, 5, 6 añitos. Y ya los cálculos mucho más raros son los cálculos infecciosos, ¿no? Lo que comentaba el David, no se olviden que no son radiolúcidos a la tomografía. Ahí están los diferentes tipos de cálculos. El primero todo es titulado, miren, el cálculo coraliforme, la estudita, el de ácido úrico, el cálculo de cistina. Acá miremos la dureza, actualmente ya no hacemos cirugías convencionales, todo es láser, pero cuando uno fragmenta estos cálculos de oxalato es como cristal, bien duro de fragmentar. Igualito, otro tipo, este es hidratado, duro el cálculo en su pulverización y fragmentación. Ahí está un cálculo coraliforme, infeccioso, lo que les decía, que dibuja toda la piel renal, el asa de ciervo. Y el otro es un cálculo de ácido úrico, es un cálculo blanco. Y a la tomografía es radiolúcido. No se ve, perdón, en la placa simple es radiolúcido. Esto se ve por tomografía o ecografía. En cuanto a la composición de los cálculos, la mayoría es un componente cristalino, menos es matriz orgánica. En cuanto a cómo se forma el cálculo, ¿no? El origen de la litiasis va a estar condicionada por la precipitación de los grupos que están disueltos ya en la orina. Esto es por una sobresaturación o por una alteración de la metastabilidad. Cuando hablamos de metastabilidad, estamos hablando pues, del estado de la orina, normalmente puede encontrarse sobresaturada, ¿no? Pero hay uno que lo bloquea, que son los inhibidores de la cristalización, y siempre está en ese equilibrio. Pero si hay una alteración de esta metastabilidad, pues se va a dar la formación de los cálculos, ¿no? Normalmente va a haber un equilibrio, ¿no? de los formadores de los cálculos, que son los promotores, los cristales, y por otro lado tenemos los inhibidores. Pero si predominan los promotores, vamos a tener la precipitación de los cálculos. Y los cálculos, ojo, es la suma de la composición de la orina, más el pH de la orina. Puede ser ácido, puede ser alcalino, y esto en un tiempo, ¿no? De esta manera se forman los cálculos. Pero también hemos dicho que hay cálculos que se forman a pH ácido, a pH alcalino. A pH alcalino están los cálculos infecciosos, los de fluido, y a pH ácido, el más conocido es el ácido úrico, la cistina. Son los dos extremos. Pero también mencionamos que el oxalato de calcio es el cálculo más frecuente, el 80% es oxalato de calcio y no guarda relación con el pH urinario. En cuanto a las alteraciones ya metabólicas, tenemos la hipercalciuria, tenemos la hiperuricosuria, la hiperoxaluria, la cistinuria, santinuria. Estas son alteraciones metabólicas. Por ejemplo, acá la hipercalciuria, ¿cómo lo definimos? Es la eliminación del calcio mayor a 250, 300 miligramos de calcio en 24 horas. Su fisiopatología aún es desconocida y está asociado pues, a factores genéticos y a factores nutricionales. Dentro de los grupos de hipercalciuria tenemos los que son con normocalcemia, ahí están los idiopáticos, los de tipo obstructivo y los de tipo renal, la cirrosis tubular renal cristal, ¿no? Con hipercalcemia, el más conocido es el hiperparatiroidismo, ¿no? Que es bastante frecuente, y bueno, menos ya la hipercalciuria idiopática. Dentro de la hiperuricosuria, recuerden que estos son trastornos metabólicos, ¿verdad? No es muy común ver, excepto el de hiperparatiroidismo, eso sí se ve. La eliminación es superior a 750, 800 miligramos en 24 horas, perdón, del ácido úrico. Su origen es multifactorial. Acá tenemos
uno, por aumento del consumo de las mismas proteínas, sobre todo animales, o por una sobreproducción endógena del ácido úrico, como vemos en el síndrome de Rich-Lihan o en los pacientes con tumores, ¿no? Cuando hay un excesivo catabolismo celular y en los pacientes que tienen trastorno tubular en el manejo del ácido úrico. Esto tal vez es más frecuente, ver problemas pacientes con trastornos por ácido úrico. Las hiperoxalurias es mucho más raro, ¿no? Acá podemos ver los pacientes que están en cirugía, lo que le hacen recesiones intestinales amplias, en el cual se genera todo un trastorno microelectrolítico, puede llevar a este tipo de formación de cálculo. La cistinuria, como les decía, es una alteración genética. Hay una alteración de 4 aminoácidos en el transporte y estos pacientes pues siempre hay que mantener un pH bien alcalino para que estos niños estén siempre controlados y no estén formando cálculo, porque pueden formar cálculo de por vida ellos. En cuanto al diagnóstico de la litiasis, ¿no? Siempre se empieza con la historia clínica, bien detallada. Recuerden que hay muchos factores que influyen en los cálculos, el examen físico. En cuanto a los cálculos ureterales, ¿no? Va a depender mucho del tamaño, de su ubicación. El dolor puede ser muy leve, moderado, puede ser muy sintomático, puede llegar a cólico, a reflejos vagales, náuseas, vómitos, puede estar asociado a infección, puede ser fiebre, puede asociarse a pielonefritis, o también pueden ser asintomáticos, ¿no? Y bueno, se recomienda una evaluación inmediata. ¿En qué casos? En pacientes que tienen riñón único, monorreno, ya sea congénico, ya sea quirúrgico, o aquellos pacientes que están haciendo fiebre, o hay duda en el diagnóstico si se trata o no de un cólico renal, ¿no? Y basarnos en diagnóstico por imágenes que ya vamos a hablar más adelante. En cuanto a su presentación clínica, el cuadro clínico va a depender, uno, como les decía, del tamaño. Es diferente que yo tenga un cálculo forme de escubita, todas las veces 4 o 5 centímetros, que no va a migrar, a tener un cálculo de 7, 8, 10 milímetros que va a migrar, que sí me va a generar dolor. Va a depender de la ubicación. Puede ser que tenga un cálculo de 4 o 5 milímetros en el cáliz inferior, que es difícil de que ese cálculo migre. Es diferente a que yo tenga un cálculo en cáliz superior que sí sé que puede caer y se puede obstruir. Entonces va a depender del tamaño, va a depender de la capacidad obstructiva, o sea, del tamaño, y va a depender de la localización del cálculo. Pueden ser asintomáticos y pueden ser sintomáticos y muy sintomáticos. Pueden dar cuadros de hematuria desde micro hasta macroscópica y puede estar o no asociado a infección urinaria. Y los pacientes asintomáticos, ¿cómo hacen el hallazgo? Es un hallazgo incidental, ¿no? El paciente va por otra cosa y de repente la señora va por infección, como les decía, ¿no? Infección urinaria. Y ya le hacen el estudio, una vez pasa, 2 veces, ya 3, no hay que buscar causas de infección urinaria. Y le hacen una ecografía renal, salen los grandes por el córneo. Y también pues va a depender mucho del tamaño. Y los pacientes sintomáticos, el dolor va a variar. Puede venir con cólico renal, pues, el dolor muy intenso, o puede venir simplemente con un dolor lumbar crónico, como si fiebre, ¿no? O puede estar asociado a infecciones urinarias, a repetición recurrente, y puede también estar asociado a insuficiencia renal, desde aguda hasta crónica reagudizada, ¿no? Y a hematuria. En cuanto al cólico renal, el cólico renal es una urgencia urológica que genera un dolor, pero que nadie lo desea. Es un dolor muy intenso, peor que el paro, así lo comparto. Es de inicio brusco, bueno, dependiendo dónde se ubique, va a empezar en la zona lumbar, va a irradiarse hacia el flanco, hacia los genitales, a la cara interna del muslo, puede ir a los genitales o generar un cuadro con una cistitis, ¿no? Con una infección urinaria baja. Es muy aparatoso, incluso hay pacientes que se asocian a reflejos vagales, náuseas, vómitos, taquicardia, hipertensión, ¿no? Es muy aparatoso el cuadro cuando llega el paciente. El paciente llega, no quiere ni inyecciones, solamente quiere que el cálculo se modele.
es muy clásico este cólico renal, ¿no? Y peor si es monorrenal. ¿Y por qué se genera el cólico renal? ¿No? El cólico renal, recuerden que hemos dicho el cálculo inicia en la patina, se desprende y empieza a migrar, dependiendo del tamaño, lo va a eliminar. Cálculos menores de 4 milímetros, obviamente con buena anatomía, uno lo va a eliminar, pero si un cálculo tal vez sea de 8 o 12 milímetros, se va a obstruir. Por lo tanto, la orina no va a pasar por el ureter. Y todo lo que es proximal al cálculo, lo que vamos a generar es un aumento, una distensión de toda la parte proximal del urotelio, va a haber una sobredistensión de la unión, ¿no? Para empezar, el riñón no duele, no duele el riñón, lo que duele es la cápsula, duele la envoltura. Entonces, si yo pienso que el cálculo se obstruye, ¿sí, no? El cálculo se obstruye, toda esta parte proximal se va a distender. Al distender, lo que voy a distender, voy a aumentar la presión intrapiélica y lo que voy a generar es aumento de la presión en toda esta área de acá y voy a distender la cápsula. Y eso es lo que duele. Entonces, cuando les llegue el cólico renal, no le hidraten al paciente. Ustedes lo hidratan, se sabe que hay algo obstructivo acá, lo que van a generar es más dolor, más cólico y peor. Cuando viene el cólico renal, que es el dolor intenso con todas las características que le di, al contrario, sécalo. Lo mínimo para el dolor. Si le vas a pasar algo a la vena, que se pase con poco volumen, nada más para el dolor. Una vez que ya le baja el dolor, sea tolerable, ahí recién le puedes empezar la hidratación. Pero el cólico renal no se hidrata ahora. Hay 3 zonas anatómicas en el riñón en el cual los cálculos generalmente se obstruyen. Son estrecheces fisiológicas. Uno está a nivel alto en el miembro ureteral, el otro es el entrecruzamiento de los grandes vasos ilíacos y otro es a nivel distal en la unión uretero-vesical. Esas son las 3 estrecheces generalmente donde los cálculos tienen dificultad para su pasaje. Bueno, el diagnóstico diferencial del cólico renal, cuando es de patología renal no litiásica, hemos dicho que hay algo que obstruye. Puede ser un tumor que sangra, un coágulo quedó ahí, obstruyó y se dilata toda la zona, ¿no? Hace presión intrapiélica. Puede deberse a hemorragias, tumores, periodontitis también. Dentro de las causas ya discales, las hernias discales, dentro de lo digestivo, pues un cuadro de apendicitis, tal vez un cólico biliar que está en el lado derecho, un aneurisma abdominal roto también. Dentro de lo ginecológico tenemos la salpingitis, la rotura y la erupción de un quiste de ovario, los embarazos extrauterinos, los hematomas retroperitoneales son rarísimos, pero sí se ha visto, y la torsión del conducto espermático. En cuanto a los exámenes complementarios, por Dios, qué calor. En cuanto a los exámenes complementarios, no se olviden que el diagnóstico es clínico, el examen clínico y lo demás es algo complementario. Ya pedimos examen de orina, ecografía, radiografía, tomografía, urograma, resonancia, vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Por qué, doctora, pido yo un examen de sangre? ¿Por qué pido un hemograma? Puede ser que mi paciente venga porque está haciendo fiebre, solamente dice dolor lumbar, no tiene cólico, pero está haciendo dolor lumbar persistente con fiebre. Tal vez está haciendo una infección urinaria, pido un hemograma. Tal vez sea un monorreno, no orina, doctor, estoy en anuria, pero vine por un dolor muy intenso, sospecho cólico renal. Quiero ver cómo está la urea, cómo está la creatinina, para ver si es agudo, si es crónico, ¿no? Y luego, examen de orina, para ver, descartar una infección urinaria, de paso me sirve para ver el pH, tal vez a veces viene el paciente con toda la clínica del dolor, un cólico intenso, llega, tú lo has visto, lo has manejado, le puse, doctor, el analgésico, era cólico renal, lo juro, doctor, era cólico renal. Y ya le pedí su examen, le mandé a hacer su tomografía y no hay nada, doctora. ¿Qué fue? ¿No? Pero evalúas el examen de orina, sale microhematurias. Puede ser que era un cálculo de oxalato de calcio, todo estipulado, 4 o 5 milímetros, y el paciente en el transcurso que han estado ahí lo eliminó. Pero quedó como rasgo la microhematuria. Puede valerse, ¿ya? En cuanto a la placa de abdomen simple, la mayoría de los cálculos son radiofácticos, o sea, uno lo va a ver en la placa simple. El 90% se ve.
pero hay un 10% que no lo vamos a ver porque son radiolúcidos. Y también hay otros parcialmente radiolúcidos. También va a depender mucho del tamaño del cálculo. Entonces, la placa simple es rápida, es barata, es inocuo, pero excepto en las gestantes, ¿ya? Excepto en gestantes. Ahora, vamos a ver todo tamaño de cálculo, pero si es de 2 milímetros, uno lo puede confundir con flebolito, ¿no? Y podemos dar un mal diagnóstico. Pero el problema es que tiene baja sensibilidad y tiene baja especificidad. Bueno, ahí es un cálculo evidente porque es un cálculo colaniforme, ¿no? Pero también podemos tener cálculos sublaterales distales, incluso con 2-3 milímetros, que podría ser cálculo, ¿no? Y se queda distalmente. ¿Y por qué no baja? La doctora dijo que con menos de 4 centímetros, si tienes buena anatomía. Si tienes una estrechez sublateral distal, si tienes un SL, no va a bajar, se va a quedar ahí. La ecografía, ¿no? La ecografía ustedes sí lo van a tener a la mano, ¿ya? La ecografía es un examen barato, inocuo, rápido. Te ve muy bien la vía urinaria alta, es decir, riñón te ve perfecto, uréter proximal te ve muy bien, uréter distal, vejiga, uréter distal te va a ver. Pero ¿cuál es el inconveniente? El uréter medio. El uréter medio no ve la ecografía, muy retroperitoneal y no puede evaluar muy bien. Te puede clasificar muy bien hidronefrosis, ve todo tipo de cálculos, radiolúcido, radiopaco, poco radiolúcido, medicamentoso, todo te ve, pero en esa porción, excepto a nivel de la retroperitoneal en el uréter medio, ahí no ve. Un buen ecógrafo te capta cálculos por encima de 4 milímetros. Hay muchas ecografías que informan como arenilla. Ese término no existe. Mira, eso no existe. Bueno, esta es una opción para las gestantes. El urograma excretor cada vez se hace menos, aún no está indicado, pero cada vez se hace menos. Acá es la placa simple, varios tiempos se toma. Se utiliza contraste, yodo, por lo tanto el alérgico al yodo no lo puede realizar, las gestantes no se puede realizar. Lo bueno es que te dibuja muy bien la anatomía, ¿no? Es muy bueno para evaluar la anatomía. Y la tomografía, el Urotem. El Urotem es el gol estándar para el diagnóstico de los cálculos urinarios, excepto doctores en implante, ya que radiolúcido o medicamento. Después todo cálculo lo vas a ver. Lo bueno de la tomografía es que te sirve para evaluar densidad. La densidad de los cálculos se mide por unidades Hansford. Unidades Hansford, ¿ya? Esto es muy importante, las unidades, porque es diferente que yo tenga un cálculo de oxalato, que es duro, 1200, 1300, 1400 de unidades Hansford, que yo tenga un cálculo de ácido úrico, 200, 300 unidades. Cálculo de 10, 12 milímetros renales. Doctor, hay que operar. No, es de ácido úrico. Mejora tu problema metabólico con medicamentos, nada más con citrato de potasio y el cálculo se va a soltar. Que es diferente a uno de los salados. Entonces, la tomografía te hace esa diferencia. La densidad, te mide muy bien el tamaño, cálculo de 2 milímetros ubica, te mide muy bien la ubicación. No solamente eso, te guarda relación con los demás órganos, abdomino pélvico, ¿no? Y tiene alta sensibilidad, alta especificidad. Obviamente en gestantes no va, ¿no? Ya vamos a ver más adelante un pequeño capítulo de gestantes, pero es el gol estándar, doctor, para el diagnóstico de los cálculos urinarios. Ahí tenemos diferentes tipos de cálculos, ubicación, renales, higiénicos, uréter proximal, uréter distal, ahí estamos por la vejiga. Bueno, el diagnóstico relacionado al metabolismo, ¿no? Como les decía, no se trata de operar y ya les saco. Tienes que tratar el problema de fondo. Tú tienes un trastorno metabólico, hablemos del hiperpáramo, por ejemplo. Entonces, estos pacientes no lo puedes dejar ya que opere señora y vaya a su casa y que ahí terminó. No, ese paciente un mes ya forma cálculo. Lo tienes que derivar al endocrinólogo. Y lo ideal sería hacer el estudio metabólico con espectroscopia infrarroja que Perú no tiene. Así que, doctores, si quieren dedicarse al negocio, compren su espectrómetro y todos los derivamos de ustedes. El único que hace ahorita es los nefrólogos, los endocrinólogos, y vas a
parcialmente lusófobo. Para hablar un poco de diagnóstico por imágenes en el embarazo en pacientes con cálculo renal. Para empezar, la embarazada no debería recibir por ningún motivo radiación, ¿no? Por ningún motivo. Para eso está la ecografía en primer lugar, en segundo está la resonancia, importante obviamente, ¿no? Pero hay casos muy excepcionales en el cual sí debemos utilizar tomografía. Solo si esa paciente está menos de las 8 semanas de gestación y después de las 23 semanas de gestación, pero ahí sí tenemos que ir personalmente a hablar con el tecnólogo, con el radiólogo, le vas a dar vas a tener a baja exposición de radiación, mínima radiación, porque ¿qué te genera? Efectos no estocásticos que tienen que ver con todo lo terapéutico, ¿no? Y efecto estocástico, cáncer. Puede mutar el producto. Entonces, solamente casos muy seleccionados puede recibir, pero solo si está en esa etapa de gestación. Menos de 8 y más de 23 semanas. Y si no, olvide. Viene por cólico, cálmale el dolor, ya señora, espere que nazca su bebé y ya nos vemos después. Le hace seguimiento. En cuanto al tratamiento, ¿ya? El tratamiento médico está orientado, uno, si viene por cólico, tienes que calmar ese dolor, tienes que parar el dolor, ¿no? Cólico, todo lo reflejos tienes que parar. Y luego, ya una vez que le calmas todo, tienes que ya favorecer la eliminación del cálculo, ya sea con tratamiento quirúrgico, ya sea con tratamiento expulsivo, ya va a depender, ¿no?, del tamaño del cálculo. Por lo tanto, el tratamiento va a estar dirigido, uno, a la urgencia si viene por cólico, o para eliminar el cálculo, ya sea, como les decía, tratamiento expulsivo, si se instala el cálculo, o litólisis, si es que tenemos que darle algún medicamento para que suelte con el caso de los ácido úrico, o tratamiento ya intervencionista, que es la cirugía que actualmente hacemos mínimamente invasivo, y tiene ya, le operé, ya le hice todo, doctora, ya le dije que tome mucho líquido, pero tiene paratonona. Derívalo y evitar la resina. Entonces, trabajar con otras especialidades en conjunto. El tratamiento médico del cólico renal, AINES o SOFA. ¿Ya? AINES. ¿Qué hace el AINES? Hemos dicho que hay una presión intrapiérica, ¿verdad? Lo que queremos es parar que no filtre orina. ¿Qué hace el AINES? Inhibe la síntesis de prostaglandinas y disminuye el filtrado renal. De esa manera, nosotros vamos a disminuir esa presión intrapiérica. Ese AINES, desde diclofenaco, ketorolaco, podemos utilizar metamizol. No, doctor, es alérgico al AINE. Si es alérgico al AINE, o tal vez no cede con el AINE, bajó algo nada más, ya le das un opiáceo a un narcótico. ¿Cuál es el problema del narcótico? Náuseas, vómitos, ¿no? Tienes que darle un antiemético a esos pacientes. Y si tiene toda la condición, es un cálculo uretral pequeño, que sé que lo puede botar en vías urinarias bien, no hay factores de riesgo, te puedes dar un tratamiento, un medicamento para dilatar el ureter y el cálculo se elimine, que son un tratamiento exclusivo con alfa-bloqueante. El tratamiento de las complicaciones es, uno, la anuria y la infección. El riñón obstruido e infectado, ojo, es una urgencia. Este paciente sí o sí lo hospitaliza. Antibiótico, si ves que está obstruido, imagínate que sea un monorreno, obstruido, infectado, le tienes que derivar la orina. Si tienes para colocar un catéter doble J, lo colocas por la parte baja, un cistoscopio, y si no, haces una función alta, una derivación, una nefroscopia percutánea. En el hospital tenemos todo, ¿ya? Y también, si tienes todo el aparataje para operarlo de emergencia, te haces una cirugía endoscópica. Doctora, no hay nada de eso, pero sí puedo operar. Bueno, a la cirugía convencional, porque es una urgencia que tienes que entrar. Y ahí nuevamente les menciono, disminuir hidratación en pacientes con cólico renal. El tratamiento expulsivo, ¿no? Para eliminar el cálculo, ojo, el expulsivo es cuando el cálculo está acá a nivel retrovesical, cuando el cálculo ya está por caer. Pero ese cálculo tiene que ser menos de 10 milímetros.
10 milímetros, pero más del 80%, menos de 4 lo va a botar. Pero siempre y cuando tenga buena anatomía, pues no tenga una estrechez, una malformación distal, lo va a eliminar. Pero menos de 10 uno lo puede eliminar. Y uno le puede dar tratamiento expulsivo con el alfa bloqueante, con la tamsulosina, a 0.4 miligramos por día, se da en la noche, porque el alfa bloqueante baja la presión. Entonces de noche el paciente no lo va a sentir. ¿Cuánto tiempo le doy, doctora? ¿3, 4, 5, 6 meses como a los prostáticos? No, le tienes que dar solamente de 2 a 6 semanas. Si en 2 a 6 semanas uno le dice, pues señor, va a tomar su pastilla y usted va a observar lo que orina. A veces orina sangre, a veces viene el dolor, ¡ay, se ha caído el cálculo! Doctora, ya pasó 6 semanas, no eliminé nada, ya ese cálculo no sale. Ahí recién entras a operar, ¿ya? Pero ¿en qué casos no le vas a dar tratamiento exclusivo? Por más que tenga 4 milímetros, por más que tenga 5 milímetros, que sea distal, en paciente que tenga un solo riñón, que sea monorrenio, ya sea quirúrgico, ya sea congénito, a ese no, a eso lo observa los especialistas y hay que entrar a operar. Al paciente que no cede su cólico renal, eso lo tienes en emergencia, 2-3 horitas y para el cólico, no cede tampoco. Aquellos que vienen por fiebre, vienen con infección, o ves por la tomografía, porque el gol estándar es la tomografía, tú ves la malformación ahí, alteraciones anatómicas, ¿no? O estén complicados con infección, como les decía, o está haciendo insuficiencia renal aguda, o ya es crónico, de repente el cuadro ya tenía mucho tiempo, ya ha migrado algo, generó el cólico. A esos pacientes no se les da tratamiento exclusivo, a esos pacientes hay que entrar a operar. Y la litólisis es, por ejemplo, en caso de los pacientes con cálculos por ácido úrico, el pH hay que ajustar, siempre llevar de 7 a 7 puntos. ¿Cómo lo qué? Citrato alcalino, bicarbonato de sodio. Luego ya viene el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que actualmente ya no se hace esta típica cirugía, que es la cirugía convencional. Ya se va a lo mínimamente invasivo. Ay, qué hago acá. Lo que dice LEL es litrotripsia endoscópica láser, LEL flexible, litrotripsia endoscópica flexible, porque es un equipo que llega hasta el riñón y te flexiona. Y la otra vez. Tienes que grabar. Y así están todos los días con tanto calor. Más. Que van a formar cáncer. Oh. Muy bien, ¿no? Y podemos hacer para cálculos más de 2 centímetros con la litrotripsia percutánea en el NLP, lo que dice ahí. ¿Ve? Otra vez. ¿Qué pasó? Ese vuelo es la litrotripsia por ondas de choque, la litrotripsia extracorpórea, que antes nosotros lo hacíamos bastante, que ya casi no lo hacemos. Cuéntame. O a veces hacemos cirugía de banco, se llama, lampamos todo el uréter, la arteria, la vena, habíamos el riñón cuando usamos, tal cual, sacábamos el cálculo, uno tenía que chapar la arteria, la vena, 15 minutos cortaditos, cada tiempo, ya todo que sacábamos, suturar, doctora suelta, soltábamos, porque si no quitábamos indicación. Y así hacíamos, ¿no? Buen tiempo, te hablo, yo estaba en la residencia en el 2003, terminé en el 2006 y todavía se hacía, ¿no? La cirugía endoscópica en el hospital empieza en el 2008-2009, ¿no? Con el láser. Todo eso, lo que ustedes ven, semejante corte, se traslada a esas fibras delgaditas azules. Ese es el láser. El láser, ingresamos por un equipo que se llama ureteroscopio, ingresamos por la vía urinaria y es bien flexible. Ese equipo sube todo el uréter, llega a la pelvis y hace esto, busca cáliz superior, cáliz medio, cáliz superior, anterior, posterior, hace esto. Deflexiona 180 grados, incluso hay equipos de 360 grados. Todo se ha reducido a esto. Y esta corpórea casi no lo vemos, ¿ya? Este es el equipo flexible que les digo, miren la punta, dobla como total, ¿no? Y esto busca el cálculo. Y
pulverizando el cálculo con el equipo que ve en la parte superior, es un electroscopio flexible. Y acá vamos a ver el otro, igual, cálculo mucho más duro, oxalato, igual. ¿Cómo? Y bueno, en cuanto al tratamiento, ¿no? Ya en cuanto a lo que es quirúrgico, me refiero a lo invasivo, a lo mínimamente invasivo. La guía que nosotros manejamos es la guía americana, la europea y la internacional, la Sociedad Internacional de Cirugía. Lo divide de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la ubicación, y te da cuál es tu primera opción. Por ejemplo, en el uréter proximal, ¿no? Cálculos mayores a 10 milímetros y se utiliza uréter renocopio flexible. Tu segunda opción, lipotripsia extracorpórea. Y así vas todos los demás, uno va. Llegamos, ubicamos el cálculo, ya, este va flexible. Esto va a una lipotripsia endoscópica. Por ejemplo, si está en el uréter distal, cálculo fluido, fracasó el expulsivo, entro a una lipotripsia endoscópica láser. Ingreso con un equipo semirrígido, se llama, pero no es el flexible. Cuando el cálculo está en el uréter proximal, está en el riñón, ahí va el flexible. Uréter proximal, ¿por qué el flexible? Porque no, si yo puedo llegar con el semirrígido. Toda esta cirugía se trabaja con líquido. Los que están en el hospital van a tener la oportunidad, o tal vez ya ingresaron a ver cálculo, todo se trabaja con líquido. Si tu cálculo está arriba, en el uréter, un empujoncito, el cálculo ya miró al riñón. Tienes que sacar tu equipo semirrígido y pasar un flexible y el otro no es flexible y buscar tu cálculo y trabajarlo. De eso se trata todo el algoritmo y todo esto nosotros lo seguimos. Y esta es una sala endoscópica, ¿no? En el cual es una sala blindada, ojo, desde plomo de radiación, el equipo láser, la posición de lipotomía del paciente y todos estamos protegidos con plomo, todo, el cuello, ojos, todo protegido con plomo. La percutánea, cálculos más de 2 centímetros, ¿no? La percutánea es una función que se hace al riñón y por ahí pues se trabaja con el receptor neumático, se llama, es como una bala y disparan, ahí no pulveriza, ahí fragmenta y se jala por la pinza, se va jalando por la pinza. Esta era nuestra sala antigua, que ahora ya la hemos modernizado. Hablar un poco de lipotripsia extracorpórea con ondas de choque, no se hace, en el hospital no lo hacemos, ¿ya? Porque la máquina todo pasó a las operaciones, pero sí las guías lo recomiendan, sí todavía se puede usar en casos muy seleccionados, en cálculos que tengan toda la anatomía para que pueda eliminar. Las ondas de choque, es como dice, son choques, el paciente se ubica así como la posición que está ahí, acá tiene una membrana, esta membrana está lleno de líquido y se acopla a la zona lumbar 1-2, ubicando el cálculo, ¿no? Y de acá, del punto focal, va directo hacia el cálculo. Y uno suelta golpes, 30 minutos, golpes, y el cálculo, fragmenta, no pulveriza. El problema de la lipotripsia extracorpórea es como no pulveriza, el paciente lo va a eliminar, y algunos del alcohol, ¿no? Y si son cálculos por encima de 15 a 20 milímetros, es preferible colocar un catéter doble J, porque como va a botar, puede ser que no va a caer un pedazo, ¿no? A veces cae 1, 2, 3, 4, como un rosario. Para evitar eso, uno hay que colocar un doble J y evitas esa calle litiásica. Y como son golpes, y está aquí esta membrana, este paciente no puede ser obeso. Medimos la distancia desde la piel hasta el cálculo, se mide por rayos X ahí. Si es más de 10 centímetros, no va a cumplir, va a fracasar. Si el paciente tiene problemas de coagulación, no va, porque es golpe. Todos estos pacientes cuando salen van a orinar, porque tienen que orinar y tienen que ver lo que expulsan. Orinan sangre, todos orinan sangre. Una hematuria por controlada, ¿no? Y estos pacientes, si de inmediato va a ir a hacer una ecografía, todos tienen hematoma subcapsular, porque es parte de la lipotripsia extracorpórea. Uno espera 2 semanas que desinflame, que baje el hematoma, nuevamente la misma secuencia se hace, ¿ya? Es lo que les mencionaba, las contraindicaciones, no en gestantes porque radiación, no trastornos de coagulación porque sangra, hay que controlar, no infecciones activas, hay que tratar primero la infección,
si tiene malformación esquelética o hueso obeso, no va a jugar en la membrana, no va. Y si tiene una aneurisma que está próxima al riñón, tampoco va. Y los que tienen obstrucción, una estrechez del uréter, una malformación distal, no va, porque el objetivo es un fragmento para que el paciente lo orine. Si tiene una estrechez, no va a botar. Si tiene una malformación, no va a botar. Todos esos criterios hay que tener para valorar si va o no a extracorpóreo. Y lo más importante, doctores, hay que evitar la recidiva porque es altamente recidivante los cálculos, más en jóvenes, más los que les salió uno, el otro, los dos riñones. No se olviden de esos criterios que hablé. Entonces, ¿cómo evitar la recidiva? Uno, medidas generales, ¿no? Es tan fácil tomar medidas. Pero uno debe generar orina, una diuresis de 2 a 2.5 todos los días. Un minuto, doctor, un minuto. ¿Ya? Y bueno, evitar el consumo excesivo de carnes rojas, de proteínas, animales sobre todo. Y si tienes alguna malformación, hay que ¿sí? Y bueno, luego ya viene el tratamiento metabólico, como les decía, mejor lo hacen los nefrólogos y derivarlo al endocrino. Bien chicos, esta era la charla.